Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Dani, ¿sabes qué fue el versículo de mi devocional en esta semana? Pero me tiene un poco inquieta este versículo porque nosotros muchas veces pensamos en las riquezas materiales, pero no en las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Claro. Y es comprensible porque en este momento de pandemia mucha gente se preocupa por suplir la necesidad de sus familias. Sí, por supuesto. O sea, si antes nos preocupábamos, pues imagínate ahora con mayor razón. Pues ese es un tema muy, muy importante. Total, Dani. Pero yo pensaba, si hoy el Señor decide llamarnos a su presencia, ¿qué riquezas en gloria le estaremos llevando a Él? Pues es algo que tenemos que reflexionar tanto nosotros como pues, todos los resilientes, ¿no? Saber qué está sopesando más, si nuestra relación con Dios o esa búsqueda de lo material y de la economía. Bueno, es importante eso y nuestros resilientes también. Aprovechemos para saludarlos, resilientes, bienvenidos. Hola resilientes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy en un nuevo capítulo. ¿Y hoy qué tenemos, Marce? Pues bueno, tenemos nuestro ¿Sabías qué? Ajá. Y el día de hoy Paula nos trae un dato interesante. Así que vamos con ella. Bueno, entonces miremos qué trae Paula en el ¿Sabías qué? Quiero preguntarles, ¿sabían cómo murió Goliat? Si ustedes recuerdan la historia del famoso Goliat, el gigante que perdió la vida por una pedrada de aquel arriesgado y joven pastor llamado David, sentimos decirles que ese no fue su verdadero final. De hecho, si echamos un vistazo en 1 Samuel 17, del versículo 48 al 51, dice lo siguiente. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó Goliat sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín había muerto, huyeron. Datos científicos dicen que esa piedra es equivalente a una bala calibre 45, lo suficiente para perforar el cráneo de una persona. Así que, mis queridos resilientes, descubrimos que Goliat no murió por la piedra, sino que murió por su propia espada, una de las curiosidades de la Biblia menos conocidas. No, Dani, yo estaba convencida que Goliat había muerto de una manera distinta, pues por lo de la canción, con una onda pequeña, David mató a Goliat. Exacto. ¿Pero tú sabías? Pero, sí, más o menos algo sabía, pero igual chévere que se aclare eso, que Paula nos diga sobre eso, porque Sí, muchas total. personas pues tienen otra idea y chévere pues Sí, yo aclararlo. estaba confundida, pues imagínate. No, pues obviamente, ¿cierto? Total. Pero ahora, continuando con nuestro programa, vamos con la sección favorita de todos nosotros, que es la palabra. Pero, Marce, antes de ir a la palabra, yo quería que todos allá hiciéramos como un recorderis. Si pueden ahí en el chat también escribir Sí. cuáles han sido esas palabras que hemos visto alrededor del mes. O sea, si tú te acuerdas, Marce, ¿qué hemos visto? Bueno, recuerdo la tuya, que Ajá. fue sobre el dolor, pues porque Dios habló a mi vida en un área muy específica. Vale. La de Pato, que fue sobre esperar en Dios. Esperar en Dios, sí. ¿Sí, voy bien? Sí, vas bien. Bueno, Dos chulos, bueno, tun. bueno. La mía, lógicamente, sobre Pues los imposible, milagros, no te acuerdes. sería el colmo. Y la de Ferney, que fue sobre los amigos. Sobre los amigos. Me muy gustó bonita. muchísimo, fue muy bonita la verdad esa predica de Vale, Ferney. quedaste chuleada, pero ahora vamos con la palabra de nuestro programa. Pero de hoy, no vayas a decir el nombre. bueno, pues a Pero continuación. aparte de todo, espera. ¿Sabías cuántos episodios llevamos hasta el día de hoy, Dani? No sé, 15, 14. No, 13. mira, para que nuestros resilientes sepan, llevamos 17 episodios. Ya 17. Imagínate capítulos. 17 capítulos. Hemos durado bastante, ¿no? Ya, Total. trabajo. Total. Pero bueno, entonces, siguiendo con nuestra sección, vamos con la palabra. Y continuando con nuestro programa, el invitado del día de hoy es una persona muy especial. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Marce, Dani. Hace harto no nos veíamos, ¿no?
hace muchísimo tiempo, queridos resilientes. Bueno, estamos aquí para compartir de la palabra del Señor, como dice ella misma, a la cual podemos estar prestos y seguros, prestar atención. Así que bueno, quiero invitarlos que podamos mirar en la narrativa de Lucas acerca de Juan el Bautista. Conversemos un poco sobre él, sobre su predicación y desde luego sobre su mensaje principal. Así que quiero invitarles que abran su Biblia en Lucas capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Tracónita. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En este tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías, había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. El mensaje de Juan el Bautista, muchachos, sin duda es crucial, determinante y es transversal a lo largo de toda la palabra del Señor. Pero quiero que miremos la narrativa que Lucas, el médico y también autor de Hechos de los Apóstoles, hace en el capítulo 3 acerca de esta voz que clama en el desierto, de aquel que abre camino al Salvador, y que en el versículo 1 del capítulo 1 del mismo libro de Lucas dice: a Teófilo, el destinatario a quien iba dirigido este evangelio, le dice: quiero contarte todas estas cosas que han sido ciertísimas entre nosotros y de manera ordenada. Así que Lucas se encarga de documentarse, de hacer toda esa investigación necesaria para contarle a Teófilo, que no sabemos bien quién era Teófilo. Algunos dicen que era una persona reconocida, pero sin duda queda claro que era a quien iba dirigido el evangelio, para contarle todas las cosas acerca del Señor. Pero decide arrancar con Juan el Bautista. Y en el capítulo 3, a Lucas le parece muy importante y muy relevante contextualizar la vida de Juan el Bautista en términos políticos y en términos religiosos. En el versículo 1 y en el versículo 2 se aprecian estas dos figuras, tanto políticas como religiosas. Quienes eran los gobernantes que, pues, valga la redundancia, gobernaban las secciones o las regiones de lo que es Palestina. Este tipo de división se conoce como tetrarcado. Esos gobernantes que eran asignados por el César para que gobernaran ciertas regiones de Palestina y de, pues, todo lo que había conquistado el Imperio Romano. Poncio Pilato era uno de ellos y ahí queda descrito junto con otros gobernadores, pero también aparecen las autoridades. Dani, ahí que estás todo juicioso anotando bien, eso es. Anota ahí que también la autoridad religiosa está descrita por Anás y Caifás. Anás probablemente era el sacerdote, el sumo sacerdote que los judíos estrictos reconocían, mientras que Caifás era ese sacerdote un poco político y de alguna manera manipulado por el Imperio Romano.
Entonces para Lucas es importante eso, contextualizarlo en temas políticos y religiosos. Pero hace una entrada del mensaje de Juan el Bautista muy interesante, porque deja ver cuál era el mensaje de Juan el Bautista. Y para nosotros inmediatamente debe ser también la razón, el motivo, el objetivo del mensaje, y es predicar el arrepentimiento de pecados. Que en el discurso y en la predicación de Juan el Bautista es una muestra de una fe genuina, de un arrepentimiento verdadero. Cuando uno comienza a leer Lucas desde el versículo 7 en adelante, incluso el versículo 11, 12, 13 y hasta el 14, se da uno cuenta, Marce y Dani, que allí uno encuentra a Juan diciendo abandonen ese tipo de acciones que están teniendo, pero cuando uno mira el contexto anterior, la predicación dice Juan, es que si ustedes vienen a bautizarse, que sea demostración, es decir, resultado de una fe que descansa en Jesucristo. Y luego las acciones serán posibles. Y eso es lógico a lo largo de toda la palabra de Dios, porque es lo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice el siguiente versículo, para que nadie se gloríe. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender y aprender, que no somos salvos por las obras y ni siquiera por el bautismo. El bautismo es en últimas el resultado, la evidencia de un arrepentimiento genuino. Y miremoslo en el versículo 3. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. El término que utiliza la Nueva Traducción Viviente es importante, para demostrar que se habían arrepentido. Ahora, Juan era uno de los miembros, digámoslo así, de las facciones en que estaba dividida el pueblo, de cómo estaba dividido el pueblo de Israel. Se dividía en saduceos, se dividía en herodianos, se dividía en publicanos, en celotes, se dividía en un sinnúmero de facciones, y entre esos están a los cuales Juan pertenecía, ¿sí? Que probablemente eran los esenios. Los esenios vivían cerca del desierto de Judea. Por eso Juan vivía y permanecía en el desierto anunciando la venida del Mesías, porque ellos vivían cerca al desierto de Judea. Ahora, los esenios hacían un voto de pobreza, por eso también leemos que Juan el Bautista vestía con piel de camello y comía miel silvestre, porque era un voto de pobreza que ellos asumían. Así que Juan el Bautista era de los esenios. Probablemente los estudiosos y teólogos del asunto han concluido que Juan Bautista era de los esenios. Juan decide predicar, como tú alguna vez conversábamos, Marce, y me decías, de una manera ortodoxa. Poco ortodoxa. Como poco ortodoxa, porque lo ortodoxo era como lo conservador, y es como predicar calmadito, pero Juan el Bautista hacía todo lo contrario. Total. Si nos damos cuenta, más adelante, en un versículo como el 7, dice, cuando las multitudes acudían a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras. Fuerte. Sí, bastante fuerte. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Y este mensaje acompaña el arrepentimiento de pecados, porque no podemos hablar de amor de Dios si no se habla juntamente de la ira de Dios. Juan 3:16 es otro texto que tenemos muy en mente nosotros, que es, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero los versículos siguientes inmediatamente hablan de la condenación del hombre, y Efesios y Gálatas, Pablo dice que la ira de Dios se revela contra todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero acompañada de la ira de Dios siempre viene el amor de Dios y el arrepentimiento de pecados. Así que es congruente, es lógico el mensaje de Juan el Bautista diciendo, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios? Ahora, Romanos capítulo 11, versículo 22, Pablo
también dice considerad el amor de Dios, pero también considerad la severidad con la que Él también trata a su pueblo. Hablando un poco del plan salvífico del Señor de universalizar la salvación no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces allí en este discurso de Pablo, él dice considerar tanto la bondad de Dios, pero también como la severidad. Así que en el versículo 8, Juan el Bautista continúa diciendo, demuestren con su forma de vivir, otra vez el término demuestren, que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren. Ese es el punto, que las acciones son el resultado de la fe en Jesucristo y que luego de ello el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, santifica nuestra vida y nos lleva a la semejanza de Cristo, y en ese proceso las obras van siendo naturales. No es como tradicionalmente se nos ha enseñado. Tú tienes que hacer cosas buenas para ser salvo. No, la palabra del Señor dice que somos salvos por quien Él tiene misericordia. Así que lo que yo quiero compartir con ustedes, chicos, y sobre todo con ustedes resilientes, es lo que Juan el Bautista decía, y es que podamos evaluarnos, dejar que la palabra del Señor examine entre nosotros y nos revise si las obras que nosotros tenemos son resultado de ese arrepentimiento de pecados. Y desde luego Juan el Bautista dice, el bautismo es eso, ese es el bautismo. Y eso es el bautismo, queridos oyentes, queridos amigos resilientes. El bautismo no es más que una demostración de arrepentimiento. Cuando usted tiene la oportunidad de bajar a las aguas, y ese es otro dato importante, Marce y Dani, el bautismo. El bautismo, no sé si ustedes han dado cuenta que en el Antiguo Testamento el bautismo no se menciona por ningún lado. No. ¿Se han preguntado? Buen punto, no me lo había Porque preguntado. sí, porque el bautismo no está y porque aparece como en el Nuevo Testamento. Bueno, los esenios tienen una práctica común, y era que como ellos vivían en el desierto y sus labores diarias hacían que ellos llevaran a cabo un acto religioso de purificación en un tipo de estanque, y eso ha sido comprobado por los historiadores y arqueólogos, de que los esenios se sumergían para poder purificar su cuerpo y poder estar listos para todos los procesos ceremoniales y religiosos que la ley, que la Torá demandaba. Entonces Juan el Bautista toma esta práctica para comenzar a ejemplificar y comenzar a anunciar el arrepentimiento de pecados. Y bueno, claro, esto comienza a tomar una connotación bastante grande en Hechos de los Apóstoles y en toda la historia de la iglesia, incluso hasta hoy lo practicamos que como un acto simbólico. ¿Por qué es eso? No es más, es un acto simbólico que demuestra, como dice la Nueva Traducción Viviente, que demuestra un arrepentimiento de pecados y unos frutos que se dan naturalmente. Así que el bautismo, esa es otra de las conclusiones y mensajes que nos podemos llevar en este episodio de Resilientes. El bautismo meramente es un acto simbólico, testimonial, público de algo que ya ha sucedido en secreto con nuestro Señor. Un arrepentimiento de pecados, unos frutos que ya se producen, y que desde luego el bautismo lo único que hace es hacer algo simbólico. Pasa lo mismo con el matrimonio. Con mi esposa, con Pato, aprendíamos eso. En últimas, el matrimonio es decirle a la gente que tomamos una decisión nosotros de sernos fiel uno al otro para glorificar a Cristo. Pero esa decisión de matrimonio, de pacto, de respeto, de integridad, ya ha sucedido. Ella con el Señor, yo con el Señor, y los dos juntos con el Señor. El matrimonio, la ceremonia y todo ya es un acto público. No es que el matrimonio sea un acto místico y que en ese instante parece que hasta ese momento realmente nos comprometemos. No, el compromiso ya viene de antes. Y así con muchas cosas, así con muchas cosas que nosotros en la práctica cristiana podemos revisar y que podemos corregir para poder aprender y a descansar no en los actos religiosos para no volvernos religiosos y creer que en los actos religiosos sucede algo místico, no, sino que eso que practicamos como pueblo cristiano es en últimas un resultado de algo que nace en el corazón. Así que muchachos, quería compartir con ustedes los frutos de arrepentimiento de los cuales Juan hablaba que son naturales, no son ficticios, no son postizos, no es que tengo que arrancar ahí para ser salvo, no, por lo que soy salvo se me da
el amor, se me da la paz, se me da ayudar a otros, se me facilita ser paciente, benigno, tener la paz y el gozo del Señor. Así que eso quería compartir con ustedes en la narrativa de Lucas, de Juan el Bautista. Gracias, Dani, por tu enseñanza, fue gran bendición. No, Marce, pues para mí ha sido gran bendición y pues yo desde luego tengo que compartirlos con ustedes y eso está bien, que tomen apuntes ustedes también en su casa. Bueno, y continuando con nuestra siguiente sección, vamos con el recomendado. Nuestro recomendado para esta semana es la siguiente aplicación, Biblioteca de Libros Cristianos. En esta aplicación podrás encontrar devocionales, alabanza, adoración, salud. También podrás encontrar contenido de libros donde podrás descargarlos y leerlos totalmente gratis. Así que yo te invito a que vayas a esta aplicación y encuentres el mejor contenido. Y bueno, mis queridos resilientes, hemos llegado al final de este episodio. Pero les recuerdo que nos pueden encontrar ahora mismo por Zoom para que podamos debatir, podamos hablar, quizás profundizar mucho más en la palabra y también que ustedes nos pregunten sus inquietudes y que nos podamos ver, que podamos charlar un ratito, ¿no? ¿Marce? Sí, así que resilientes, corran a nuestro Instagram y conéctense porque ahí va a aparecer el link para que entremos de una vez a nuestra reunión por Zoom. Claro que sí, corran, que allá los estamos esperando. Y bueno, ya para finalizar, saben que dentro de 8 días nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales como en YouTube, Twitter. No, Daniel, todavía no tenemos Twitter. Ok, qué pena. Entonces no nos busquen por Twitter porque no nos van a encontrar. Pero pues ya saben, tenemos YouTube, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Total, Así que nos pueden encontrar ahí y dentro de 8 días nos vemos en esto que se llama ¡Resilientes!